Siguiendo nuestros estudios de los reyes y profetas del Antiguo Testamento, hemos estado hablando acerca de los reyes ya al final del tiempo de la caída de Jerusalén. Los profetas. Hemos estado viendo los profetas ya en el tiempo de los escritos. Los profetas escritores, siempre hubo profeta antes, pero a partir de Jeroboam II en el reino del norte de Israel y a partir de Usías o Azarías en el reino del sur de Israel, entonces empiezan los profetas escritores. Hemos visto Isaías, hemos visto Amós, Jonás y Miqueas y Oseas. Hemos visto esos profetas. En el año 722 cae Israel del norte, el reino de Israel del norte. El último rey de allí fue Oseas. Quien predicó en el norte fue Jonás, Oseas, Amós y Miqueas también predicó en el reino del norte. En el reino del sur, a partir de Usías empieza Isaías, y hemos visto Isaías hasta hoy en día, que estamos, hoy Dios mediante vamos a terminar lo que es Jeremías. Recuerden que Jeremías empieza su trabajo, ¿verdad?, muy a la par a los tiempos de Isaías. Isaías llega hasta el reino de Manasés, hasta aquí, y tenemos escritos de Jeremías en los tiempos de Josías. Es muy importante entender estos gráficos para que podamos entender, ¿verdad?, que hubo un tiempo bastante, una brecha bastante grande entre el juicio que Dios mandó en el reino del norte y el juicio que Dios manda en el reino del sur. Fíjense que el reino del norte en Samaria cae por los asirios en el 722, y luego en el 586, muchos años después, entonces cae definitivamente Jerusalén, que es el reino de Judá. Pero el reino de Judá se mantiene un poco más de tiempo, el Señor extendiendo su misericordia para que se arrepintiesen. Hemos visto los profetas Isaías, hemos visto Jeremías hasta este momento. En cuanto a Jeremías, estamos hablando de que tenemos escritos a partir de Josías. Josías, recuerden que fue un gran reformador. Este fue un muchacho, un rey que a los 8 años empezó a reinar, y dice la palabra de Dios que se encuentra el libro, leen el libro y él se arrepiente de sus pecados y empieza a hacer una gran reforma en Israel, y eso fue en tiempos de Jeremías. Sin embargo, esa reforma fue solamente externa, porque ya hemos visto en las clases anteriores que el Señor habla de que simplemente se han vuelto de manera externa y no del corazón. Jeremías entonces empieza en el reino de Josías. Luego de Josías, muere Josías y lo suplanta su hijo Joacás. Su hijo Joacás dura solamente 3 meses en el reinado e inmediatamente son invadidos por los egipcios. Faraón Necao se llamó ese faraón, Necao. Dura 3 meses y Necao coloca a un hermano de Joacás, es decir, otro hijo de Josías. Ese hermano se llamaba Eliaquim, y Faraón Necao le cambia el nombre por Joacim. Hoy vamos a ver algunas cosas de este hombre Joacim. Joacim, recuerden, lo acaba de instalar el faraón en Judá, ¿okay? Un hijo de Josías. Luego en Joacim, unos meses después, llega Nabucodonosor, una primera invasión, no tan terrible como al final. Recuerden que son 4 invasiones de Nabucodonosor a Judá, 4. La primera ocurre en el reino de Joacim. Allí es donde deportan a Daniel, en el reino de Joacim, aquí.
Ahí deportan a Daniel a Babilonia. Ok, pero el reino de Judá continúa, el reino de Judá continúa. Luego muere Joacim y lo suplanta su hijo Joaquín. Sin embargo, Joaquín dura 3 meses también en el reinado y viene Nabucodonosor una vez más, una segunda invasión, y dura 3 meses y coloca a Sedequías, que fue el último de los reyes de Judá. Sedequías era hijo de Josías, era tío de Joaquín. Entonces vemos que Sedequías lo implanta es Nabucodonosor allí al final. Y es en este tiempo donde vamos a ver en la mañana de hoy, donde finalmente cae una vez más Jerusalén. El tiempo de Sedequías son invadidos 2 veces más, ¿ok? Para que pueda entender un poco el contexto. Estamos entonces en los profetas escritores, Jeremías, la división del libro. Hemos visto la introducción, que es el capítulo número 1, y el pastor Luis terminó la semana pasada una sección bastante larga que constaba desde el capítulo 2 hasta el capítulo 35. Esta sección o primera sección contiene una serie de mensajes que varían en extensión. Para algunos son unos mensajes cortos, otros son un mensaje más largo. Varía de destinatarios, de personas, ¿verdad? Y sobre todo varía en cronología. No podemos decir, bueno, después de este capítulo, cada capítulo va como narrando cronológicamente los acontecimientos. No, es como que se hubiesen traspapelado los papeles allí. De repente sale hablando a Joacim, de repente al siguiente capítulo a Sedequías, al otro capítulo a Joaquín, y así va salteado todo eso. Es bastante complicado colocarlos de manera ordenada, pero lo cierto es que toda esta sección se copila en un mensaje único o básico. ¿Cuál es? Profecías contra Judá. Recuerden, en el reino del norte ya Asiria había destruido Samaria. Ahora están en el reino del sur. Josías ha hecho una gran reforma, pero el Señor dice, tienen que convertirse de verdad, con todo su corazón, porque si no les voy a mandar juicio. La gente no le escuchaba, no le gustaba escuchar eso. Y el Señor mandaba a su profeta precisamente para advertir, para que no siguieran los caminos de Israel, sino que se mantuviesen en el pacto de Dios. Y todas estas profecías lo podemos resumir entonces en que son profecías entonces contra Judá. El Señor les dice cuáles son sus pecados, los llama a arrepentirse una y otra vez. El Señor extendiendo hasta lo máximo su misericordia. Arrepiéntete. Y hasta el final el Señor buscó el arrepentimiento de Judá, pero Judá buscó sus perversiones. El pastor Luis habló un poco la última clase en la segunda sección, que va desde los capítulos 36 al 44. Sin embargo, hay cosas que quiero notar en esa sección, ¿ok? La segunda sección, vayan conmigo por favor, capítulos 36 al 44. Esta sección sí empieza a narrar algunos sucesos de manera cronológica, ordenada, de alguna manera histórica. Capítulos 36 al 44. ¿Qué vemos allí? Bueno, en el capítulo 36 encontramos que Joacim, hijo de Josías, recuerden, Joacim, hijo de Josías, viene y quema el libro o quema el rollo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál rollo está quemando? Es interesante ver esto. Vayan conmigo, ahí están, capítulo 36, versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que empieza a quemar Joacim? Versículo 1. Aconteció en el 4.º año que Joacim, hijo de Josías, rey de Judá,
que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Es decir, toda esa sección desde el capítulo 2 hasta el capítulo 35, entonces el Señor los manda a escribir. Parece que lo escribe es a posterior por eso mismo, porque vemos muchas cosas. A lo mejor no toda la sección fue escrita en ese momento, pero sí la mayoría. Entonces, recuerden, ¿en qué consta esta sección? Juicios contra Judá. Escribe todas las cosas, las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de que Josías hasta hoy. 3. Versículo 3, ¿por qué el Señor quiere que se escriba sus profecías? Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. El Señor dejó las Escrituras, hermanos, para que nosotros podamos entender nuestra condición, nos arrepintamos y el Señor dice, yo perdono. El Señor promete que si tú te arrepientes, Él perdona. ¿Cómo sé que Él me va a perdonar? ¿Cómo sé yo que Dios es fiel a eso? Aquí está escrito. El Señor escribió para darte testimonio de que está dispuesto a perdonarte. Versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías. Y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Vamos al versículo 16. Llega Baruc y empieza a hablar a oídos del pueblo todas estas cosas. Y llegan a los oídos de los compañeros o los que estaban al lado del rey Joacim. Versículo 16, cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a sus compañeros y le dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Lo amenazaron. Versículo 17, preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y lo leyó en él, Jehudí, a oídos del rey, y a todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, dice, lo rasgó el rey con un contraplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la reacción o la respuesta de Joacim a todo lo que había escrito el profeta Jeremías? Destruir la palabra de Dios. Pero el hombre no puede contra Dios. Tú puedes hacerte loco. No, Dios no dijo eso. No, Dios no dice eso. No existe Dios. El necio dice, no existe Dios. Pero él sabe en su conciencia que va a dar cuentas en el día final de todo lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero sigamos. Versículo, 24. Y no tuvieron temor ni rasgaron su vestido el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas. La idea era que ellos buscaran arrepentirse, y por el contrario lo que hicieron fue buscar destruir la palabra de Dios, como si eso no se fuese a cumplir. 25. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír.
Cuando le rogaron que no quemase aquel rollo, estamos hablando de una superstición. ¿Okay? Uy, no quemes eso, nos va a venir una cosa fea. ¿Sí? Estamos hablando de gente supersticiosa. 26. También mandó el rey a Jeremael, hijo de Amalek, y a Seraías, hijo de Azariel, y a Selamaías, hijo de Abdel, buenos nombres para sus hijos, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Hubo persecución, pero hubo cuidado del Señor para Jeremías y Baruch. Pero lo interesante aquí es la reacción a la palabra de Dios. Hay dos tipos de reacciones que causa la palabra de Dios en un ser humano: amor u odio. Amor, el verdadero amor muere, es decir, ya dejo todo a un lado y procuro eso y amo eso con todo mi corazón, y ya todas mis suposiciones, todas mi mentalidad, pues la cambio a arrepentimiento por eso. Amor. O odio. Lo quiero destruir, no quiero saber nada de eso. Eso es lo que pasa cuando se predica realmente la palabra de Dios, tal como debe ser predicada. Son los dos tipos de reacción. Esa fue la reacción que vemos. Luego, años más tarde, recuerden, versículo 36, el capítulo 36 está en el año de Joacim, ¿cierto? Ahora, el capítulo 37, estamos en el año de Sedequías. Pasan varios años. Ven que no está en orden cronológico. Pasan varios años y ahí es donde encarcelan a Jeremías. Capítulo 37, versículos 12 al 21. Vamos a ver ese episodio. 12 al 21 dice: salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. ¿Por qué Jeremías quería apartarse del pueblo? Porque era inminente el juicio a Judá y él no quería estar ahí, quería irse. Versículo, vamos en el 13. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos, es decir, tú eres un traidor, tú te vas para los caldeos, para los babilónicos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron. Mire, no siempre somos librados de la persecución. El Señor cuida, pero hay momentos donde Dios inclusive permite. Mire, Joacim quería apresar a Jeremías y no lo logró. Luego pasan años más tarde y llega Sedequías, ya el último rey. Jeremías dice en los primeros versículos que él entraba y salía por la ciudad, es decir, no corría peligro. Pero de repente a alguien se le ocurrió y lo mete preso. No solamente lo mete preso, sino que lo azota. A veces nuestra vida es tan incierta, hermanos, no tenemos el control, pensamos que las cosas, bueno, ya pasó la persecución, ya vino la calma, bien, aleluya, en victoria, y de repente, pero en todos esos momentos el Señor está en control. Ayúdenme. Versículo 15. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y lo azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque esa casa la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, hasta el 21. Y el rey Sedequías envió y le sacó. Qué rey tan bueno. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: sí, hay. Y dijo más:
en manos del rey de Babilonia serás entregado. Imagínense ese episodio. Imagínense ese episodio. El hombre han azotado a Jeremías y el buen rey, con un buen corazón, viene y saca a Jeremías. Pensaba que había hecho la obra social del día. Mira, ¿hay alguna palabra buena de Dios? Bueno, sí hay palabra. Dime, ¿cuál es? Vas a ser entregado al rey de Babilonia. Ay, Dios. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas? Fíjense, había como una competencia entre profetas. ¿Dónde están los profetas tuyos? Miren lo que al rey le gustaba escuchar. ¿Dónde están tus profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra nosotros ni con esta tierra? Ahora pues, recuerden que en el tiempo de Sedequías ya había habido otra invasión. 4 invasiones. ¿Dónde están esos profetas que dijeron que no te iba a pasar nada? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, mejoró su situación, pero a la final sigue siendo encarcelado. Y aún en la cárcel, Jeremías fue fiel a la palabra de Dios, hermano. Debemos ser fieles a la palabra de Dios en medio de cualquier circunstancia. No voy a leer, bueno, sí, son pocos versículos, vamos a leerlo. Jeremías es echado en una cisterna, 38, versículo 1 al 4. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras de Jeremías hablando a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que pasare a los caldeos vivirá. Qué interesante. Jeremías estaba diciendo: debemos irnos y entregarnos. Debemos irnos y nos pasamos a los enemigos. El que quiera salvar su vida, vaya y sométase a los enemigos. Es lo que está diciendo Jeremías. Eso no cabe en la conciencia de un judío. ¿Qué? Que la voluntad de Dios es que yo me someta y me subordine al malo. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Sigo, ¿verdad? El que se quedare en esta ciudad, versículo 2, morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra. Fíjense que se estaban preparando para guerrear, no para entregarse, que han quedado en esta ciudad. Ya había habido una invasión, que han quedado en esta ciudad. Y las manos de todo el pueblo haciéndoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Jeremías hablando fiel del Señor y la gente odiando las instrucciones del profeta de Dios. Nos preguntamos por qué tal reacción. ¿Por qué tal reacción de Joacim quemando el rollo? Del encarcelamiento de Jeremías, de que Jeremías lo echan luego a una cisterna. La idea de la cisterna era que se ahogara. A la final no tenía agua la cisterna. Se parece mucho a la historia de José. Y llega un hombre, no recuerdo el nombre, por ahí debe estar, Ebed-Melech, ayuda a Jeremías a sacarlo, y Dios luego bendice a Ebed-Melech por haber hecho eso por el profeta del Señor. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? Solamente por ser fiel a la palabra de Dios pueden venir persecución. Vayamos a estos versículos, por favor. Mateo 5.
Mateo 5, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron ¿a quiénes? A los profetas que fueron antes de vosotros. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 3, 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quién quiere vivir piadosamente? Padecerá persecución. 4, capítulo 4 del 1 al 4. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre. Sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿qué dice?, a las fábulas. Las personas que rechazan la palabra de Dios, aquellos que buscamos levantar y ser fieles a la palabra de Dios, la reacción natural del mundo debe ser rechazo a nosotros, debe ser un rechazo natural. Si nos aplauden, debemos revisarlo. Que nos aplauden los cristianos, pues. Bueno, en el capítulo 39 vemos lo que es la caída de Jerusalén. No lo vamos a leer por razón del tiempo. Pero vemos que la caída de Jerusalén viene por una razón inminente. Ya he estado hablando. El Señor ha estado mandando a sus profetas. ¿Para qué? Para que se arrepientan. ¿Y qué hace el pueblo? No se arrepiente. No le interesa la palabra de Dios. Ellos desprecian la palabra de Dios. Desprecio por la palabra de Dios. Vayan conmigo al mismo capítulo 38, versículo 16. Jeremías 38, 16. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Sedequías le dijo: dime la palabra de Dios. Y Jeremías le dijo: no, porque me van a matar. Y no, yo te voy a guardar lo que está diciendo. Versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pueden seguir leyendo, pero vamos al capítulo 39, versículo 1 en adelante. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Vamos a ir más adelante, versículo 4. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, ¿qué dicen? Huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino a la puerta entre los dos muros, y salió el rey. Versículo 5, pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamá, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia.
El Señor extendiendo y extendiendo y extendiendo. Inclusive le dice, te vas a salvar la vida y no van a poner a fuego si te entregas. ¿Y qué hizo? Despreció la palabra de Dios. Los profetas están para advertir, pero no están para salvar la vida. No están como se dice, los profetas o los siervos del Señor no están para controlar las vidas, están para anunciar. Pero cada uno es responsable de sus decisiones. ¿Necesitas un consejo? Aquí estamos para servirte. Solo esperamos que escuches el consejo de Dios. Jeremías luego se pone fin entonces a lo que es el reinado de Jerusalén, pero él sigue quedando en Jerusalén y llega un gobernador instaurado por Nabucodonosor que se llamaba Gedalías, ¿verdad? Jeremías se queda allí tranquilito en Jerusalén, se entrega, ¿verdad? Y no le pasa nada, más bien usted lee y se da cuenta de que Nabucodonosor dice, guarden a ese profeta, pongan en un sitio donde esté tranquilo, bien, porque cuando llega Nabucodonosor, el profeta está encarcelado en el patio donde habían quedado. Y lo sacan y tratan, bueno, por las mil maravillas a Jeremías, increíble, aunque arrasa con el resto del pueblo. Pero luego Gedalías, un buen gobernante, de hecho, Jeremías dice, yo prefiero, porque le dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a Babilonia, a Egipto? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Qué quieres hacer, Jeremías? Jeremías, no, me quiero quedar con este gobernador. Y se queda con Gedalías, un buen gobernador, pero llegan unas personas y Ismael, un tal Ismael, viene y lo mata. Luego llega un mensaje a Johanán, que era alguien que de alguna manera simpatizaba con este gobernante, pero Ismael, y él sabía la conspiración de Ismael, quería advertir a este gobernante, y a la final el gobernante le dijo, no me van a hacer nada, tranquilo, Johanán. A la final viene Ismael y lo mata. Y Johanán entonces se levanta en armas, ¿verdad? Bueno, no se levanta en armas para ir en contra del imperio o de Babilonia, sino más bien para huir hacia Egipto. Y es interesante lo que el Señor les coloca allí. Vamos, capítulo 40 vamos al 42 un momentico para ver algunas cosas. Capítulo 42. Y es interesante, versículo 1, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, y dijeron, versículo 2, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. Versículo 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino de donde vayamos y lo que hemos de hacer. Parece una petición muy loable y muy honesta. Versículo 4, y el profeta Jeremías le dijo, he oído, he aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho. Todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré y no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para la cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Oye, estos hombres estaban dispuestos a escuchar, fíjense, versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Mira, tenían una ortodoxia bien buena en su cabeza, muy buena. Versículo 9, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quieto en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho.
No temáis de la presencia de Babilonia, del rey de Babilonia, el cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijere, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, ni allá moraremos. Fíjense lo que dijeron ellos. Versículo 17. Perdón. Capítulo 43. Aconteció, versículo 1, que cuando Jeremías acabó de hablar todo al pueblo, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías y Johanán y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar allá, sino a Baruch hijo de Nerías te incita contra nosotros. El pobre Baruch lo metieron allí, pero para entregarnos en manos de los caldeos. No, versículo 4, no obedeció pues Johanán y todos los oficiales de la guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Una vez más, desprecio a la palabra de Dios. Todas las cosas ocurren por no atender a la palabra de Dios. Y bueno, vemos en el capítulo 44 una profecía en contra de todos los que se fueron a Egipto. El Señor les dice, no van a salir más nunca de Egipto. No los voy a dejar regresar. Hay otros en la dispersión, sí, pero los que se fueron a Egipto no regresarán jamás. De hecho, en la historia se conoce de un grupo de judíos que estaban al norte de Egipto. Una aldea judía se halla en rastro, pero esa aldea desapareció. El Señor cumplió su promesa. ¿No me escucharon? Yo tampoco los voy a escuchar. ¡Pum! Le cerró las puertas completamente. Ya Scott dijo, los judíos cometieron en Egipto graves... Ya va. Los judíos cometieron en Egipto graves pecados contra el Señor y en realidad volvieron a estar en esclavitud espiritual con respecto a Egipto. Usted lee el capítulo 44, se da cuenta, no, después de que dejamos de adorar a la reina del cielo, nos empezó a ir mal. No vamos a adorar más a Dios, vamos a adorar a la reina del cielo. Se volvieron a esclavizar a Egipto. Volvieron a estar en esclavitud espiritual con respecto a Egipto y también esclavitud corporal, la misma de la que Dios los había sacado mucho tiempo antes por medio de Moisés. Ellos volvieron atrás. Apostasía se llama eso. Apostasía. Casi la última sección. Desde el capítulo 45 hasta el capítulo 51-58 contiene notas de consolación. En el capítulo 45 para Baruch, recuerden, Baruch estaba llevando persecución y el Señor también lo ayuda y lo anima en el capítulo 45. Y de resto una serie de profecías para los pueblos alrededor, los pueblos gentiles. Y vemos profecías contra las naciones enemigas. Voy a nombrarlos nada más, no lo vamos a ver. Pero la primera profecía va en contra de Egipto, capítulo 46. La segunda profecía va en contra de Filistea, capítulo 47. La otra va para Moab, capítulo 48. La otra va en contra de Amón, o los amonitas, capítulo 49 del 1 al 6. Luego está Edom o Esaú, 49 del 7 al 22. Luego va contra Siria, capítulo 49, ¿verdad? Contra Damasco, Siria. Luego contra Cedar y Azor y contra Elam. Y por último, capítulo 50, capítulo 51, el Señor profetiza por medio de Jeremías
juicio en contra de Babilonia. Recuerden, Babilonia era el juicio para Judá. Ahora el Señor está anunciando juicio contra Babilonia, los que hicieron juicio contra Judá. Hay dos cosas muy interesantes aquí en esta parte. Número uno, las naciones mencionadas están en una lista que sigue una especie de orden cronológico según el papel que han jugado o habían jugado en la historia de Israel. Vemos una vez más aquí. ¿Quién fue la primera nación que oprimió a Israel? Egipto. El Señor lanza mensajes en contra de Egipto. Luego viene Filistea. Cuando salen de Egipto, ¿a dónde llegan? A Canaán, a los filisteos. Y todos los enemigos, todos los pueblos que han sido enemigos en la historia de Israel. Moab, Amón, Edom, Siria, hablando ya del reino del norte. Y obviamente el último que tenían hasta ese momento, Babilonia. Parece que el Señor estaba dando juicios de manera cronológica. Muy, muy interesante ese dato allí. Pero el segundo es la razón de los juicios contra las otras naciones. La razón de los juicios contra las otras naciones. ¿Cuál es la razón del juicio contra las otras naciones? Hay una palabra que empieza por or y termina por gullo. Empieza por or y termina por gullo. Orgullo. El Señor juzgó el desprecio, la altivez, la soberbia, el orgullo de su pueblo, pero también del resto de las naciones. El Señor odia la soberbia. Ese es el mensaje. La altivez, no necesito de Dios. Yo puedo solo. No importa, no necesito de la iglesia. El Señor odia eso. Lo odia de su pueblo y lo odia de los demás. El Señor lo odia completamente. Que tú crees que no necesitas de nadie, que no necesitas de Dios. El orgullo, la altivez, el Señor lo desprecia. Veamos estos versículos para ir terminando. 46, capítulo 46. Versículo 8. Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos, y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Hasta el 10. Subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lud que toman y entesan arco. Mas ese día será para Jehová, del Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos. Porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Eso es, por ejemplo, para hablar del orgullo. Bueno, yo voy a destruir todo, no me importa. De Egipto. Ahora vamos con otro, capítulo 48, versículo 2. Sí, versículo 2 dice: no se alabará ya más Moab. Otra vez el orgullo, alabarse. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Versículo 7. Versículo 7. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también, ¿qué dice? Serás tomada. Y Quemos era la deidad en Moab, o el dios que tenían los moabitas. Y Quemos será llevado en cautiverio. Mire, el dios de ellos va a ser apresado. Sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Capítulo 49, versículo 4. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confían en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? Versículo 7 del mismo capítulo, este es contra Edom. Acerca de Edom, así dice Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán?
¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Ellos decían, somos los más sabios de los sabios, los inteligentes. Vamos al versículo 31 y 32. 16. Debe ser 16. Sí, 16. Hablando de Edom también. ¿Qué dice? Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peña, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Versículos 31 y 32. 31 y 32, esto es contra Cedar y Azor. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive, ¿qué dice? Confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos y que vive solitaria. Es decir, estaban tan confiados que no tenían ni murallas esa gente. Capítulo 50. Este es contra Babilonia. Capítulo 50. 9. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Más adelante, no lo anoté, pero más adelante el Señor mismo dice cuál es ese pueblo del norte. Está hablando de Persia, ¿okay? Y dice, estamos en el versículo 9. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Hasta el 11. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad. No solamente arrasaron con Jerusalén, con Judá, sino que se deleitaron, se gozaron de la destrucción del pueblo de Dios. Y el Señor, así es la cosa, o sea, te ensañaste. El Señor también va a juzgar eso, hermano. Quien juzga justamente es el Señor. Y podemos sufrir persecución y yo no debo tomar justicia por mis manos. Deja lugar a la venganza, porque el Señor tiene el control de los pueblos y Él los levanta y los despedaza. El Señor sí tiene el control y el poder. Entonces confía en la justicia de Dios. Hasta el 11. Porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballo. Es decir, se ufanaron de todo lo que estaban haciendo. Versículo 31. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, hablando de Babilonia. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Todos estos versículos nos hablan entonces la repulsión de Dios en contra del orgullo. Salmo 31, 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Abundantemente. El Señor es muy generoso para pagar a los soberbios. El Señor odia eso, al soberbio. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perverso que dice, aborrezco. ¿Cómo te estás conduciendo tú? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Estás siendo soberbio? Cada vez que escuchas una predicación dices, ya escuché eso. Otra vez Dios. O realmente eres humilde y dices, ayúdame, Señor, a amar tu palabra, a someterme a tu palabra, a deleitarme en tu palabra. O para ti la palabra de Dios no vale de nada. Eres un orgulloso. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Anote esos versículos, hermano, memorícelo, para que cuando usted tenga rasgos de soberbia, de que no necesita de Dios, usted diga, no, ya va, me estoy comportando mal, estoy mal.
Proverbios 16:15, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, ciertamente. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Capítulo 52 nos habla de cómo se destruyó Jerusalén. Ese es el último capítulo de Jeremías. Relata la caída de Jerusalén. Usted puede leerlo en su casa y se da cuenta cómo el Señor juzgó fuertemente a Jerusalén. Y ahí, arrasaron los babilónicos. Y ese es el contexto del libro siguiente de Jeremías, las lamentaciones de Jeremías. Son 5 capítulos de lamentaciones. Los primeros 2 capítulos son muy parecidos porque cada versículo está o empieza con una letra del abecedario hebreo. Son 22 letras. Y entonces cada versículo es un poema, ¿verdad? Y empieza de esa manera. El capítulo 3 es interesante porque es como que vuelve a repetir 2 veces más en la misma secuencia. 22 por 3. Y están los versículos completos. Cada letra del abecedario del alfabeto hebreo, entonces Jeremías dice algo en cuanto a eso. Es interesante la estructura poética de ese libro. Y el capítulo 5 no tiene, aunque son 22 versículos también, no tiene esa estructura como la he venido diciendo. Pero es interesante cómo el autor, el profeta, llora definitivamente por todo lo que ha sucedido, entiende todo lo que ha sucedido, que ha sido juicio de Dios, pero también suplica para que el Señor restaure pronto su heredad también. ¿Cuál es la razón de la caída de Jerusalén? ¿Qué? El orgullo, la soberbia, despreciar la palabra de Dios. Eso es orgullo, eso es soberbia, Dios lo aborrece. Caída de Jerusalén. Leamos por último Segunda de Crónicas 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Crónicas está en el Antiguo Testamento, después de Primera de Crónicas, Reyes. Vamos a leer desde el 11 hasta el final. Solamente voy a leer y el Señor nos hablará seguramente. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Y qué dice? No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Eso fue lo peor que hizo. Él le dijo, quédate tranquilo, y lo que hizo fue rebelarse. El cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, el cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos.
Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseados. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Una vez más, el Señor ejecutó su juicio contra Jerusalén. Jeremías fue testigo una y otra vez, anunció: arrepiéntete, arrepiéntete, vas a caer, arrepiéntete, hasta que no hubo ya remedio. El Señor manda a sus mensajeros para que nosotros seamos humildes y dóciles en escuchar la palabra de Dios y atender a su voz. Pero va a haber un momento donde ya no habrá remedio. Pecador, tú que has vivido a espaldas de Cristo, arrepiéntete de tus pecados hoy. Tú no sabes hasta el momento en que la ira de Dios se vaya a desbordar en tu vida. Hoy día de salvación, Cristo es la solución al gran problema de tu vida. No es la inseguridad. No, ese no es el problema. No es la economía, ese no es el mayor problema. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y a la final pierde su alma en el infierno? Dios te quiere salvar del mayor problema, la ira de Dios que va a venir a tu vida si no te arrepientes. Ese es el mayor problema, que estamos en deuda con la ley divina. Solamente en Cristo hay justificación. Cristo está dispuesto a perdonar. Cada mensaje que tú escuchas los domingos es un mensaje de oportunidad que Dios te da. No desprecies la palabra de Dios. No te enorgullezcas, no la descredites, no te burles. Búscale, humíllate delante del Señor. Oremos. Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos das, por haber visto, Señor, estas cosas en el libro de Jeremías. Obviamente, Señor, muchos detalles, Señor, hay en este hermoso libro, pero podemos resumirlo, Señor. Tú juzgas la soberbia y el orgullo, aquel que desprecia tu consejo. Señor, ¿cuánto odias eso? Ayúdanos a ser humildes de verdad. Ayúdanos, Señor, a considerar nuestros caminos y arrepentirnos de nuestros pecados, buscarte a ti sinceramente, Señor, como Josías quiso, Señor, que el pueblo se arrepintiera, pero no logró más que una reforma moral y externa. Señor, que haya una verdadera reforma interna en nuestros corazones para volvernos a ti y vivir para ti real y genuinamente. Gracias, porque cada domingo, cada mensaje que escuchamos es tu voz, Señor, que nos invita, que nos da oportunidad para venir al arrepentimiento. Pero va a haber un momento, Señor, donde no habrá más remedio. Ayúdanos a tener temor de eso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por este tiempo, te alabamos y te adoramos. Amén.